Hey, ¿qué pasa, Biliceros? ¿Cómo estamos? El vídeo de hoy va a ser de Clash Royale. Lo que vamos a hacer va a ser una partidita. Ya he abierto el cofre del clan. Lo hicimos el 10. Y bueno, no lo tocó, al menos a mí, no me tocó legendario. Y bueno, vamos a hacer aquí una partidita. Voy a intentar hacer el cofre de corona. Y bueno, vamos allá. Vamos a ver. Uy, se me cae el móvil. A ver. Kerim. El mazo que llevo es bastante bueno, porque vamos a engañarnos. Pero vamos, un poco lo mejor que me he podido presentar yo aquí. Estoy por meterle golem. Para acá está, toma, para acá está, cabezón. Toma. Toda la pierna. Un guarro. ¡Hostia! ¡Hostia, qué feo! Y os tengo que decir una mala noticia. Que dentro de poco me van a operar del síndrome de Dierna. Que tengo más polla que pierna. El chiste del día. Dejadlo. Dejadlo. Olvida eso. Es mi humor. Es mi humor. Hostia, tonto que tengo el lanzarroca. Caraculo. Hostia, qué tonto, por favor. Caraculo. Toma, tonto. Viva Willy Rex. Toma. Chun. A la mierda la torre. Chun. Y está bien. Ojo que le hago un perfect, ¿eh? Le hago un perfect. Ya está. No, tío, me ha tocado la torre. Re pelotudo. Deja de reventarme las pelotas. Pelotudo. Vos no tenés el síndrome de Dierna, más polla que pierna. Pelotudo. Déjalo. No intentes más. Ya está. Grande, crack. Enfádate. Sí. GG, crook. GG. Ya me puede tocar un cofre super mágico, ¿eh? Vamos a seguir con el ciclo, picha. Me pica la oreja. Ay. Primera partida ganada, vaya. Nivel 8, ojo. Pero, hostia. Qué troll, ¿no? Chaval. Monta puerco ese. Joder. Sí, esto tiene peligro. Nivel 8 el monta puerco. Yo lo veo eso todos los días, ¿eh? Las pobres. Eso no lo he visto yo. No, sí lo he visto en arena legendaria, pero... Bueno, en arena... En Montepuerco. Me la juego. ¡Ahí vamos! ¿O no vamos? No sé. Al final no vamos. Pero dale el último golpe, matado. Campeón. Crook. Hostia. Toto.
Pero tío, que eso hace casi 400 de daño. O 300. Tío, qué tramposo. O sea, tío, me cago en ti. Toma esa torre. Ojo, se la voy a dejar muy tocada si no se la tiro. Ahí ese último golpe hubiese estado guapo. Si no hablo mucho porque estoy muy concentrado. Y no me toca torre. Foto. Touch. Sasuke. Sasuke. Sasuke Agutu. Sasuke Agutu. Sasuke Agutu. Walaila. No. No, chiquirriqui. La vida no se puede tener de todo. La vida no se puede hacer las 3 coronas. Pues tú te vas a joder, prichita. Tú te vas a joder. Aquí chilling. Te he hecho las 2 coronas. Una corona. Pero no me va a tocar el cofre super mágico, como es obvio. No, cofre de oro, no. Cofre de oro, no. Ya me da igual la gema, tío. Ya me la suda un poco. Esa bandida se viene para mí, yo. De leal lo digo yo. Si no hablo mucho en la partida porque estoy concentrado. A ver. Vale, ahora le voy a meter un bolazo de fuego y me la cargo. No me la cargaba sin tocarla, pero bueno. No quieras todo. Tía. Toma, Valkyria. Toma, tonto. Toma, tonto. Tonto, qué tonto. Ay, qué tonto. Le voy a meter un... Es que no sé si... Es que no tengo mucho lisí para una flecha. Me la he jugado. A vivir la vida, loca. De Ricky Martin. A tope de power. Tope de power. Pero mátele, man. Uf. Eso toca torre. No, tío. Qué asco. Qué asco de persona humana. La crack. Que no te he catado. ¿Que te he catado? Te he catado y si te he catado, pues te he catado. ¿Dónde vas? ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! Pero... No puedes. No puede ser. Pero, tío... O sea, hola. O sea, hello. Brian. Tío, ¿por qué ha hecho eso? Me ha hecho toda la trama. Anda. Haciéndome la trama a mí desde el 2017, piche. FT. La Akbar, hombre. ¡Oh! No, tío, ya ha muerto, tío. Ha muerto mi Timmy. Timmy, sabes que te voy a salvar. Y lo sabes. Puto. La Akbar.
Puto. Puto, 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 puto. ¿Qué puto? Se viene, se viene. No, no se viene, no se viene. Sí se viene. Se viene el bicho. Se viene el bicho. Ojo. Se viene con más fuerza que nunca. ¡Ay, el bicho! ¡Ay, el bicho que me lo ha tirado! ¡Ay, el bicho que me lo ha tirado! ¡Ay, el bicho! Me lo ha tirado, hijo de puta. Cago en tus 7 hijos calvos. Las 8 ya, tío, qué pereza de ir a comer. Uf, vamos a jugar otra partidita. ¡Wow! The people. Te voy a intentar... Joder, el orto. Vale, vale, vale. Jojo. Jojo, qué risa. ¡Buah, qué flechas! Esas flechas me las han pedido desde hace años. Venga, crack. 3 por 3, 16, Crook. Una polla. 3 por 3, 16. Yo no seré aquí el matemático Stephen Hawking. Hostia, Stephen Hawking ahora. No sé qué me pasa, tío. Me pica la oreja. Por 2. Tanto. Esa princesa me está tocando los huevos. Mala. Grande, crack. La pandilla de duendes para tu casa. Venga, utilízala con el siguiente. Venga, tú ten huevos. Toma, guarro. Tonto, más tontos. Venga, esa torre ha pillado. Una campeona, esa torre. Venga, campeón, anda y tira para tu casa ya. Tío, ¿en serio me voy a tener que gastar esto y es tu culpa? Toma, cabezón. Que era un R. El R es que es... ¿Dónde vas, tío? Si así vas por la vida, va muy mal, ¿eh? Muy mal. Venga, campeón. A la siguiente. Venga, sí, buena suerte. Venga, y empieza desde atrás en 20 segundos. Si es que hay que tener huevos. Venga, Crook. Inténtalo. O sea, nos venimos arriba, ¿eh? ¿Dónde vas? ¿Dónde ibas? Te has hecho toda la mago al mago eléctrico, guapo. A ver, ojo, ojo. Ojo. Wow, wow. Wow, wow. No, esto no, qué asco. Vamos a jugar la última partida. Llevamos ya 14 minutos de grabación. Wow. Wow, 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 un cofre legendario. ¿Te imaginas? Hombre, no cuela, no cuela. ¡Ah! ¿Qué hago yo aquí? ¡Hostia, es verdad! Que estoy en 2900. ¡Ostras, es verdad! No me he dado cuenta. Qué fail, ¿no? Eso es verdad, tío. Hostia, qué guarro. Qué asqueroso eres. Hijo puta. Guarro. Tía, Montepuerco. Me ha asustado y todo. Hostia. Que viene, que viene. Me he quedado pobre. Me he quedado pobre. Me he quedado. Dame a bala. Toma. Esa torre todo guapa. Casi me la hago.
Toma, guapo. Para tu casa. Vamos a ahorrarle, sí, vamos a ahorrarle, sí. Chaval, como suba. Como suba. Me cororo la vida. ¿Te imaginas un cofre? Ahora me toca un cofre súper mágico, y es de arena 10, obviamente. Voy a preparar flechita. No, tío. Qué gracioso eres. Tía, verá. Ojo, se buguea. Bugazo. No había bugazo, tía. Me cago en la Jenny. Vale, pues toma. Toma. A la verga la torre. Ríndete. Ríndete ante mí. Ríndete. Porque mi libro, Luna de Plutón. ¿Sabía? No, no se rinde. Parecía, pero no. Parecía, pero no. Me ha hecho todo el lío, Joder, puto. Valiente. Toma, anda, lo va a acabar. Anda. Te llamo amarga, picha. Defiéndemelo. Sí, total, yo no pierdo nada. Esto lo tengo más ganado. Venga, mátamelo. ¡Mátalo ya! Ahí está. Venga, piche, ya si eso el lunes que viene, venga. Inténtalo mañana. Y esa flecha. Anda, tira para allá. Chapa allá, loco. ¿Dónde va? Chaval. Le bajo de arena. Con su 32 trofeos. Cofre de plata. Toda una pena. Cofre de plata. De arena 10. Ya es que ni lo puedo abrir, Una PC al 100%. Ya lo puedo abrir, Y bueno, este va a ser el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y adiós. Y antes de irnos. En la descripción os voy a dejar mi Instagram, que lo empecé ayer. Y nada, si queréis pasaros. Adiós.